Hola amigos, bienvenidos a Entérate, un programa que pone en vitrina las distintas competencias del Indecopi. Entérate. Es la mejor guía de información y orientación para la ciudadanía. Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su programa Entérate. Mi nombre es Wilfredo Angulo y voy a estar acompañándolos en esta edición del programa. Los invitamos a participar con el hashtag Entérate a través de las redes sociales en el tema que vamos a tener hoy día. ¿Y cuál es el tema? Es un tema bastante relevante que se ha hablado mucho en las últimas semanas. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado al adquirir algún servicio, algún producto en algún momento? Bueno, pues el tema de hoy es discriminación en el consumo y para ello estamos con dos invitados especiales que nos van a resolver varias dudas y nos van a dar a conocer este tema tan importante. Estamos con Rodolfo Salas, es funcionario de la Sala Especializada en Protección del Consumidor del Indecopi, y también estamos con Cecilia Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ASONED. Bienvenida Cecilia, Entérate, y bienvenido Rodolfo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Rodolfo, para un poco entrar en el tema, las últimas semanas se ha hablado de este tema porque se han dado casos de discriminación a personas con discapacidad, ¿no? En el ingreso a restaurantes, no los han dejado entrar, se ha producido ahí un problema. ¿Qué cosa es la discriminación en el consumo? Sí, buenas tardes a todos. Sí, justo, este es un tema muy interesante, el tema de discriminación en consumo, ¿no? Es cierto, a raíz de los últimos acontecimientos se ha tomado en cuenta nuevamente el tema de la discriminación y vamos a lo básico, ¿no? ¿Qué se entiende por discriminación? Se nos viene a la mente discriminación, diferenciación, segregación, ¿no? Si lo vemos en términos coloquiales. Y en efecto esto no está ajeno a lo que se ve en lo dispuesto por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es justamente la norma que regula o es nuestra herramienta para analizar, estudiar y hasta eventualmente sancionar casos de discriminación en relaciones de consumo, ¿no? Y para esto también hay que tomar en cuenta que es consumo, ¿no? Las relaciones de consumo vienen a ser justamente estas situaciones en las cuales hay una contraprestación por una adquisición de producto o una contratación de servicio, ¿no? Entonces, ese es nuestro escenario básico. Y dentro de esto, tenemos que ver que si una persona sufre una discriminación para eventualmente sancionar al proveedor que ofrece estos productos o servicios, ¿no? Entonces, nuestra norma justamente nos dice eso. Primero, el deber o el derecho, mejor dicho, de la otra parte, de los consumidores, a ser tratados en toda transacción comercial de manera igualitaria, cuando están en situaciones similares entre ellos, ¿no? Y de otro lado, la contracara es que el proveedor no debe discriminar al consumidor que accede o que intenta acceder a sus productos o servicios en función a circunscribirlo a un grupo determinado, ¿no? Digamos, a restringirle el acceso, por ejemplo, al productos y servicios por motivos raciales, por condición socioeconómica, por nacionalidad, edad, orientación sexual, entre otros, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, la discapacidad, ¿no? Últimamente hemos tenido casos justamente en función a esto, ver si es que los proveedores han discriminado a los consumidores por temas de discapacidad y en efecto hemos tenido algunos casos, ¿no? Y que también por edad, por orientación sexual. En un momento más vamos a entrar a algunos casos que han sido bastante relevantes, ¿no? Que ya se han sancionado para que se conozca un poco. Cecilia, desde la ASONED, ¿qué cosa es lo que se está haciendo para luchar contra la discriminación
racial principalmente, ¿no? Bueno, ASONED es una asociación que tiene ya 30 años en el Perú trabajando por los derechos de los y las afrodescendientes, ¿no? Y se inició justamente conformada por abogados afrodescendientes que veían que había casos de discriminación, poco acceso a servicios para la población afroperuana, y que mediante el Estado en esa época, hace 30 años, todavía no había mecanismos adecuados para que un afrodescendiente pueda formular una denuncia. Entonces ASONED lo que hizo en sus inicios fue dar asesoría jurídica gratuita a determinados sectores de la población afrodescendiente. Cabe indicar que la población afro está situada alrededor de toda la costa peruana y también se encuentra en estado de vulnerabilidad y de pobreza extrema. Entonces tienen muy poco acceso a poder acceder a la justicia, a traslado directamente hacia los juzgados y poner sus demandas. Entonces lo que hacían los abogados de ASONED era trasladarse a esos lugares, escuchar cuál era la problemática y apoyarlos en todo tipo de discriminación. En el caso de algunas personas que no tenían acceso a empleo, en ese entonces salía en los periódicos que se requería secretaria o se requería una señorita que tenga muy buena presencia, en las cuales las mujeres afrodescendientes no podíamos acceder porque no teníamos buena presencia. En ese momento tengo entendido que ahora eso ya no es posible, que ya se ha eliminado. Entonces ASONED hizo un trabajo muy arduo a través de el Ministerio de Justicia, a través del Ministerio de la Mujer, de diferentes incidencias a través del Estado peruano a nivel nacional e internacional, como para que casos como ese ya no estén dentro de nuestra legislación. También ha educado a hombres y mujeres para elevar nuestra autoestima, que estuvo por mucho tiempo mellada por estereotipos racistas, ¿no? Situándonos solamente en determinados espacios en los cuales decían que los afros solamente podíamos ser buenos para desarrollarnos en el deporte, ¿no? Y hemos encontrado muchos afrodescendientes que se dedican ahora a otros espacios, ¿no? Entonces el acompañamiento de ASONED ha sido un acompañamiento continuo, dedicado a esta población que se encuentra todavía en estado de marginación, ¿no? Rodolfo, nos comentabas anteriormente que esto de la lucha contra la discriminación en el consumo es más o menos es reciente, ¿no? Porque antes no habían, digamos, normas que protegieran al consumidor para que no le dejen ingreso de, por ejemplo, una discoteca o un restaurante. No eran tan explícitas las normas como son ahora. En realidad, sí, las normas han sufrido, por supuesto, cambios de hace buen tiempo. Es cierto, no es tan lejano, pero sí hubo modificaciones a lo largo de las normas de protección al consumidor que han tratado y ahora han conseguido regular todo ese tema de la discriminación, porque al comienzo no era de forma expresa, ¿no? Después ha sufrido variaciones legislativas, se ingresó, y ahora el código, que es la norma, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la norma ahora vigente, ya la consagra en un artículo especial, ¿no? Que viene a ser el artículo 38, en concordancia con el artículo 1.1, ¿no? De este cuerpo legal. Y en efecto, gracias a estas reformas legislativas, ahora podemos, nosotros como autoridad de consumo, poder salir al mercado y poder investigar si es que los proveedores en el mercado incurren en esta práctica discriminatoria, ¿no? Porque valga la verdad, acá estamos viendo que es un tema que va contra la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, toma un rol fundamental en la sociedad y, por supuesto, por la autoridad de consumo de revisar si es que estos proveedores no incurren en estas infracciones. En ese sentido, ahora hay procedimientos y tenemos ya varios pronunciamientos a favor de los denunciantes, o si es de oficio, o sea, a iniciativa propia de la autoridad, donde sí se ha llegado a sancionar a los proveedores por infracciones de discriminación, dictándose las medidas correctivas correspondientes y las sanciones a efectos de desincentivar a que a futuro se produzcan nuevamente esta clase de eventos, ¿no? ¿Y nos puedes detallar, por ejemplo, cuáles han sido estas sanciones, estos últimos casos que se han sancionado? Sí, bueno, en principio me gustaría comentar qué medidas o herramientas tiene el INDECOPI, ¿no? En este caso, las autoridades de consumo, tenemos las llamadas medidas correctivas, ¿no? Tras sancionar al proveedor por una infracción, nosotros dictamos ciertas
las llamadas medidas correctivas a efectos, como les mencionaba al comienzo, de incentivar esas conductas, ¿no? Han tenido también esta variación a lo largo de los años. En un comienzo era de erradicar o desincentivar que se hagan las prácticas discriminatorias, pero ahora ya contamos con otras vías para efectos de tratar de que esto no ocurra, como por ejemplo dictamos medidas como que se capacita el personal que trata o tiene trato directo con las personas. Muchas veces esto tiene como preámbulo las restricciones a los establecimientos comerciales, o en plena ejecución del servicio, adquisición del producto, hay un maltrato por discriminación. Entonces es una forma colocar o exhibir letreros en el interior, exterior del establecimiento, señalándose que en ese establecimiento no se incurre en prácticas discriminatorias. Incluso se le da una señal al consumidor que, si en caso se ve afectado por ello, puede recurrir al INDECOPI, ¿no? Para interponer la denuncia correspondiente por tema de discriminación, ¿no? Y del otro lado, también para efectos de que no se cometa estas infracciones, por ejemplo, tenemos las multas, ¿no? Por lo menos la sala, como segunda instancia que ve los casos de discriminación, trata de uniformizar y ver que se llegue o haciendo una multa que trate de combatir esta práctica, y generalmente estamos sancionando con 50 UTs, ¿no? Tratamos de que esa sea la valla. Ahora estamos, por supuesto, analizando si es que podemos, para que no se llegue a otros casos similares, evaluar también las circunstancias de cada caso en concreto, ¿no? Ahora, ¿qué casos hemos tenido últimamente? Hemos tenido un caso que ha pasado incluso por los medios, uno de un restaurante que hacía una diferenciación en la entrega de cartas entre varones y entre hombres y mujeres, donde la carta, una carta de color azul se le da a los hombres, y ahí estaban los precios y la lista de platos, mientras que de las mujeres no se encontraba ello, ¿no? Eso también ha pasado por la autoridad de consumo, y sí se ha visto que hay una discriminación por género, una cosa que no se ha visto mucho en las instancias de INDECOPI, pero eso es un caso reciente y es discriminación por género, ¿no? También casos recientes y últimos que han llegado han sido por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Muchas veces las restricciones a estas personas trans, otras personas que u homosexuales que desean ingresar a las discotecas u otros establecimientos comerciales, y se les restringe de un comienzo de repente por muestras de afecto o por la vestimenta que tienen, que muchas veces los agentes de seguridad o las personas que están en la parte exterior del local consideran que no es adecuado para el local, o consideran que no responde al sexo con el cual han nacido, ¿no? Entonces, eso también ha sido un tema de conciencia de la autoridad de consumo, ha evaluado estos temas y ha llegado a sancionar sobre todo a discotecas por estos temas, ¿no? Entonces, estas son las dos vías, ¿no? Las medidas correctivas y las sanciones que se han impuesto a estos proveedores que han incurrido en prácticas discriminatorias. Uh-huh. Cecilia, tú nos comentabas que la mayoría de casos a veces que veas Sonet es en el tema laboral, ¿no? Incluso yo recuerdo que hace un tiempo se habían avisos en el periódico que decía, ¿no? Necesitamos profesionales de tal cosa, de cosa, y tez blanca, por ejemplo, ponían, ¿no? Sí. Bueno, eso es hace 20 años, era pues, ¿no? ¿Qué casos, ese tipo de casos es lo que más llega a Sonet? Esos son los casos, en realidad ahora ahí tienen otros mecanismos también, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo fui a buscar trabajo, me miraron, me dijeron, ya el puesto está tomado. Y todavía no había llevado ni una sola prueba, no había presentado mi currículum. Me dijeron, no, usted ha llegado un poco tarde y ya el puesto fue tomado. No dejaron postular, ¿no? Prácticamente. No me dejaron postular, ¿no? Entonces sí, continúan todavía con estas prácticas. Ya no están colocando en los avisos que se requiere personas con buena presencia. En algunos todavía te están pidiendo que tú coloques tu foto, y de eso ya es el primer filtro. De una vez que te ve la cara, ya estás eliminada. Inclusive, como estuvimos comentando con el doctor, ha habido una investigación que se ha hecho con la Universidad del Pacífico, cómo es el mecanismo que utilizan algunas reclutadoras, unas empresas que hacen reclutamiento para puestos de trabajo, en la cual tú puedes tener la misma capacidad académica, el mismo desarrollo académico, pero el hecho de que tú pongas tu foto y ves que tienes la tez más oscura que los otros candidatos, ya estás eliminado completamente, ¿no? No hay otra opción. Yo puedo tener un posgrado fuera, puedo tener mejores notas que tú, pero realmente mi tez no es la que vende. Entonces, en el estudio, lo que indican cuando han ido a increpar a estas reclutadoras es de que ellos responden
a lo que el cliente les pide. Entonces el cliente les está pidiendo, porque ellos trabajan bajo un cliente, el cliente les pide, nosotros necesitamos una señorita con estas características de tez clara, porque su trabajo va a ser para atención a cierto sector socioeconómico, digamos, sección socioeconómico A, necesitamos una señorita que de tez clara, que tenga buenos modales, y lamentablemente las personas de tez oscura, los afrodescendientes o los amazónicos indígenas no están dentro de este marco que nos pide la empresa que nos contrata. Entonces ellos lo que dicen es que están en un estado de libre mercado, y a través de este estado de libre mercado ellos tienen el derecho de poder contratar a la persona que ellos les convenga, porque realmente es una empresa y ellos necesitan obtener rentabilidad. Y la rentabilidad le da a colocar en diferentes espacio de atención al público a personas que sean atractivas hacia la venta del negocio, ¿no? Con lo cual yo no podría acceder a ese puesto de trabajo, porque no en esas características no estoy yo incluida, a pesar de que tenga mayores cualidades académicas, ¿no? Entonces, claro, este es un trabajo que lo hace la organización desde hace mucho tiempo, pero que también cuesta mucho que las personas que se hayan sentido discriminadas puedan hacer una denuncia, porque sabemos que hacer una denuncia nos denota demasiado tiempo, hay que presentar muchas pruebas, y tenemos la otra parte que va a decir que es todo lo contrario, como el caso de que estamos en el libre mercado y puedo contratar a quien yo quiera, ¿no? Y sobre todo también hacerlo público, y hacerlo público también nos sometemos a una humillación, porque lamentablemente la discriminación en este país está naturalizada. Entonces van a decir que somos unas personas acomplejadas, que no tenemos correa, ¿no? Una serie de adjetivos en las cuales algunas personas dicen, no, mejor lo dejo allí, como yo, que yo cuando fui a ese puesto, que me dijeron que el puesto estaba tomado, era muy jovencita, y yo también lo dejé allí porque no sabía realmente, ya con el tiempo me di cuenta que me estaban discriminando porque yo había llegado temprano a eso, ¿no? Pero ni siquiera me dieron la oportunidad de postular. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos que fomentar de todas maneras que haya denuncia, porque teniendo denuncia vamos a tener una data que nos va a ayudar, en este caso nos va a ayudar con el Indecopi, para que sepan cuántas personas afrodescendientes están siendo discriminadas en diferentes segmentos. Pero si la gente nos denuncia, no vamos a tener esos mecanismos, ¿no? Que es lo que nosotros requerimos. Entonces nos cuesta mucho todavía que la gente tome esa conciencia de hacer público, de salir a la televisión, salir a la prensa, a exponerse quizás a la burla cotidiana, porque te van a señalar, pero es parte también de nuestro derecho y de nuestro aprendizaje. Es un tema también educativo, ¿no? Que viene ya desde generaciones anteriores. Vemos que tal vez la generación, los más jóvenes, ya no vienen tanto con ese sesgo discriminatorio como era antes, ¿no? Los abuelos, de repente, ¿no? Tú también nos comentabas, Cecilia, de un caso de una joven afrodescendiente que ingresó a la policía y que también tuvo un caso ahí de discriminación. Sí, efectivamente, llegó a nuestras oficinas un caso de una compañera que es parte de la Policía Nacional, y nosotros por nuestra identidad afro podemos utilizar nuestras trencitas, porque nosotras las mujeres afro siempre nos han trenzado nuestro cabello de chicas, y usamos trenzas largas o trenzas pegadas, y ella tenía en su puesto de trabajo estas trencitas y tenía el uniforme de la Policía Nacional. Ha llegado un superior y le ha dicho que se retire eso, que aquí nosotros no estamos teniendo ninguna manifestación rasta ni religiosa, y que se la retire. Y esta joven decía, no me lo quiero retirar porque es parte de mi identidad y estoy cumpliendo con mi trabajo. El hecho de que tenga el pelo trenzado de esa forma no quiere decir que yo no sea capaz de desarrollar mi trabajo como policía. Fue tanta la insistencia, porque le abrieron también un proceso administrativo, que la muchacha se lo tuvo que retirar. Fue a la oficina. Los abogados le explicaron cómo era este proceso, que no era un proceso fácil, era un proceso realmente bastante tedioso, había que comprobar muchas cosas, y finalmente la chica dijo, mira, yo lo dejo allí, me voy a sacar las trenzas, pero yo quiero tener mi trabajo en paz, no quiero que mis superiores me vuelvan a coaccionar o me pongan en una situación de vergüenza ante las otras compañeras, ¿no? Y es así que nosotros finalmente a veces tenemos que acceder a estos estereotipos, a estas discriminaciones en nuestro ámbito laboral, en el consumo, porque los mecanismos todavía son bastante complejos para poder decir, sí, me han discriminado. Claro, ahora tenemos quizás la facilidad de poder tener un celular y podemos grabar, ¿no? Algunas incidencias, pero de todas maneras, el hecho de que los trámites sean tan complicados hacen que las personas se guarden ese sentimiento de discriminación,
y lo mantengan allí. Pero a nosotros lo que nos conviene como población afrodescendiente es de que hayan más denuncias, que la gente se acerque y denuncie. Miren, me han discriminado, no he podido acceder a este seguro de salud porque para ellos yo no estoy dentro del segmento de esta empresa, ¿no? No he podido acceder a esta discoteca porque ellos dicen que mis facciones no están dentro del círculo. No he podido acceder a tal restaurante porque me han dicho que ya no hay mesas disponibles, mientras tanto he visto que han pasado dos personas de clase aparentemente mejor o de tez clara, o gente extranjera de ojos azules, y le han dado el espacio que a mí me debería de corresponder, porque yo tengo el dinero para pagarlo. Pero como ven que tengo una tez oscura, se me limitan esos derechos, ¿no? Entonces a nosotros lo que queremos es que la gente propicie y se acostumbre a hacer esas denuncias, porque si no tenemos unas denuncias, es cada vez más complejo poder demostrar al Estado peruano que hay población vulnerable de sus derechos básicos, pero que no hay ninguna data, ¿no? Todavía es un poco difícil probar en temas legales todo que hay una discriminación, ¿no? Los procesos son todavía un poco complicados, ¿no? Rodolfo, ¿podemos hablar de casos emblemáticos que ha tenido el Indecopi por temas de discriminación? Podríamos remontarnos de repente al tema de las discotecas. Sí, ¿no? Justo a propósito, nos conversaba Cecilia en temas raciales. No, últimamente no ha llegado, es cierto, pero fueron las primeras que nos ayudaron justamente a entrar a todo este tema de discriminación, ver cómo las reglas del procedimiento, la carga de la prueba, muchas veces, como también nos comenta Cecilia, es difícil probanza, el tema de discriminación. Y entonces, en esos casos, por ejemplo, los motivos raciales nos ayudaron, fueron trampolín, a mi consideración, de todo este tema de ver cómo enfrentar el tema de discriminaciones en relaciones de consumo, ¿no? Casos como vimos de las discotecas que restringían el acceso porque decían que tenían un evento o había una lista de invitados, y justo las personas que venían de tez afrodescendiente o de rasgos que no eran, digamos, vamos a decirlo así, entre comillas, blancos, no ingresaban. En cambio otros sí, y no se sea del cotejo si estaban en la lista o nunca se acreditaba si era un evento privado, ¿no? Entonces eso motivaron a que sean sancionados por estos temas, ¿no? Ahora último, si bien es cierto, los clásicos podrían ser motivos raciales, condición socioeconómica, también como la sociedad ha ido variando, también tenemos otras formas de discriminación que han tomado relevancia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los de orientación sexual, los de identidad de género, que también son personas vulnerables que se han visto restringidas en su acceso. Ahora creo que hay consumidores que están tomando partido en poder denunciar estos temas, pero muchas veces también son timoratas de denunciar esto, ¿no? Sobre todo porque pueden recibir un maltrato, pueden ser objeto de burlas, quizás, ¿no? A nivel de redes o a nivel, como esto se va a hacer público, pero hay gente que sí toma partido por esto y comienza a denunciar por eso, ¿no? En casos tenemos últimos restricción a discotecas, casos de discapacidad también, ¿no? En otros servicios aéreos, hemos tenido un caso, por ejemplo, de que no se dejaban ingresar a personas sordomudas si no estaban con acompañante, o sea, como diciendo que estas personas no podían expresarse por sí mismas y no podían entablar o comunicarse con la tripulación de la aeronave o el personal de la aerolínea, que en ese caso fue sancionada, ¿no? O una persona que quiso tenía la denunciante tenía una hija con discapacidad cognitiva, que también no le restringían el acceso a una feria, ¿no? Porque decía que podía poner en un ambiente de intranquilidad a todo el público que estaba presente, cuando eso no quedó acreditado. Por el contrario, en ese caso, por ejemplo, se vio que la documentación médica daba cuenta de que era una persona tranquila, ¿no? O los casos que hemos tenido con las compañías aseguradoras, ¿no? Muchas veces en sus planes de salud han dejado de lado a personas, por ejemplo, con síndrome de Down o autismo, y algunas han sido más directas en decir que no estaban dentro de su plan de salud. Otras dijeron que no estaban en su plan de salud porque habían temas económicos o comerciales detrás, pero nunca nos acreditaron ello, ¿no? Eso justo a propósito de que nuestras normas dicen que, si bien es cierto, puede haber un trato desigual en las relaciones de consumo, podría exonerarse el proveedor si es que demuestra que esta diferenciación responde a causas objetivas o justificadas, ¿no? En todos estos casos no ha quedado acreditadas esas causas objetivas justificadas, ¿no? Y
Y por último, traemos a colación el caso de las entidades financieras que también discriminaban por edad. Esto es ahora último. Sí, también, es verdad. Que ofrecían sus productos financieros solamente y hacían diferencia solo en función de la edad. No hacían, por ejemplo, razones objetivas como de repente la capacidad de endeudamiento que pueda tener el cliente, ¿no? Sino simplemente por la edad. Y eso, a nuestra consideración, no es una razón objetiva justificada para poder diferenciar a la clientela solamente, o digamos, ¿no? Solamente o exclusivamente por el tema de edad, ¿no? Y el caso del restaurante que les estoy comentando, que eso también ha sido de difusión periodística por género, ¿no? Este es un caso emblemático, yo creo, porque es un caso por género que ha sido difícil quizás encontrarlo, ¿no? Porque, como nos comentaba Cecilia, a veces nosotros tenemos arraigados ciertas costumbres de que consideramos, por ejemplo, el tema de la galantería como parte de nuestras costumbres, cuando detrás quizás está también la discriminación a la mujer, ¿no? Exacto. Entonces, este caso, el último que estoy comentando fue justo el caso que nos ayudó a que la autoridad de consumo pueda desarrollar estos fundamentos para ver que sí se presentan discriminación por género dentro de la sociedad y que merece ser materia de investigación y hasta sanción para efectos de que desterremos ciertas costumbres que quizás las tenemos como normales cuando en realidad está detrás un tema de discriminación, ¿no? ¿Y los casos de discriminación en el consumo han venido incrementándose en estos años o han venido bajando? ¿Cómo en realidad creo yo que ha venido incrementando su nivel de denuncias. Es cierto que todavía no son muchas, o sea, pero a otros años ha sido muy pocos. Hasta ahorita yo considero que siguen siendo pocos, pero hay una elevación de las denuncias, ¿no? Todavía falta mucho trabajo en ese sector, mucho trabajo de concientización de las personas en la cultura de consumo. No olvidemos que uno de los pilares de Indecopi es ir contra la discriminación, ¿no? Entonces, es cierto, hay que hacer campañas de educación a la ciudadanía en el sector de educación, trabajo, salud, desde los centros educativos que tienen que comenzar a concientizar desde pequeños el tema de la discriminación, ¿no? Justamente para evitar estos temas de que sean pretextos, por ejemplo, que políticas internas o la libertad de empresa que hagan vulnerar estos derechos de la ciudadanía, ¿no? Los derechos tan básicos, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, ¿no? En lo que compete esto a Indecopi en las relaciones de consumo, pero creo que también esto es transversal a los casos laborales, como nos planteaba Cecilia, los casos ante la policía, etcétera, ¿no? Y esto también es un tema que también las municipalidades pueden tomar parte de, ¿no? Pero esto parte de que todos nos animemos siempre a que cuando se presente uno de esos casos de discriminación, sea el ámbito que sea ante la autoridad que fuera y sea competente, poner en autos a la autoridad, ¿no? Para que se tome la carta sobre el asunto. Cecilia, ya para ir terminando, ¿qué le dirías a los que nos están viendo, nuestros oyentes, televidentes, que están a través de las redes sociales? ¿Qué les dirías para que ya no se siga discriminando, ¿no? En todo ámbito, ¿no? En laboral, de repente consumo. ¿Cuál sería tu llamado de repente? Bueno, la discriminación es algo que está en nuestro país arraigado desde hace mucho tiempo, muchos años y décadas, y ya lo hemos tomado como algo que es parte de nuestra cultura popular, ¿no? Discriminamos porque alguien tiene algo menos que nosotros, porque alguien se viste mejor que nosotros, porque alguien tiene, o sea, es parte de nuestra cultura y nos está costando muchísimo poder darnos cuenta de que esto es un acto de agresión y de vulneración de nuestros derechos y que es una desigualdad hacia las personas, ¿no? Y eso está en nuestra Constitución. Todos tenemos los iguales derechos para todos, para servicios, en este caso, servicios que queremos contratar, proveedores o cosas que queremos adquirir. Cuando hay este tipo de casos, yo les digo a todos que tenemos que hacer una denuncia. Vuelvo a repetir que si no tenemos data, no podemos nosotros incidir ante el Estado, incidir ante Indecopi, hacia el Ministerio de Justicia, de que realmente hay una vulneración de derechos. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, si decimos, bueno, ya, soy uno más de la lista, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Así es el Perú.
no vamos a lograr absolutamente nada. O sea, una parte importante de la construcción de este país es que todos tengamos los iguales derechos. Y les vuelvo a invitar a que hagan sus denuncias. Al caso de la población afrodescendiente, se pueden contactar con ASONET, donde tenemos profesionales especializados en el tema, que tienen muchos años trabajando en esto y que les pueden dar una orientación adecuada sobre eso, ¿no? También hay propuestas interesantes de poder conciliar con algunas empresas, como ha dicho el doctor. Aparte de las sanciones, también hay capacitaciones que se hacen al personal de algunas empresas, y sabiendo nosotros que hay personal que está capacitado en restaurantes, en gimnasio, que algunas veces son elitistas, nosotros podemos acceder a ese servicio, porque sabemos que vamos a estar yendo a lugares donde nos van a recibir como realmente nosotros nos merecemos. Uh-huh. ¿Algún número de contacto por el Facebook? Bueno, pueden contactarse por el Facebook de ASONET, es la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Hay un celular que es el 992-563732, ahí pueden comunicarse con nosotros. Nosotros también tenemos un programa de radio, Wilfredo, tenemos un programa de radio que nosotros también invitamos a población afrodescendiente, profesionales que se dedican a la literatura, a los poemas, que se dedican también a otro tipo de artes, para que visibilicen que no solamente estamos encasillados en determinadas tareas, ¿no? Como históricamente se ha hecho con nosotros. Entonces también a través de este programa de radio, que los invito también a que puedan sintonizarlo, mostramos cuáles son los aportes que ha hecho esta población hacia esta nación tan grande que tenemos, ¿no? Y que en este país, como dijo Ricardo Palma, el que no tiene dinga tiene de mandinga. Entonces todos construimos esta hermosa nación y todos debemos ser tratados por igual. Uh-huh. Y Rodolfo, ya para cerrar así rapidito, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde tenemos que contactarnos si sentimos que hemos sido discriminados en alguna relación de consumo, ¿no? Sí, bueno, solamente me permites antes de pasar eso, me parece resaltante lo que nos dice Cecilia, ¿no? Siempre animarnos a las denuncias cuando se presenten estos temas de discriminación, ¿no? Ya por la parte de la autoridad tenemos a nivel, digamos, de todo el aparato estatal, por ejemplo, he escuchado que el Poder Judicial ya está creando sus registros de discriminación, porque es un delito también de acuerdo al Código Penal, ellos están viendo ese tema, los juzgados laborales también están viendo ese tema, en la autoridad de consumo estamos también teniendo estas datas, tratando de monitorear desde de procedimientos de oficio para que, por ejemplo, del procedimiento de oficio se trate de ver que no se cometan estas infracciones, o perseguirlas y eventualmente denunciarlas y eventualmente sancionarlas, y invitamos también que los afectados también hagan su denuncia de parte, ¿no? Y por supuesto acá se evaluará y se dictarán las sanciones y las medidas correctivas conforme ya han sido desarrolladas anteriormente, ¿no? Entiendo también que tenemos, por ejemplo, la CONACOT, es unos planes estatales justamente también para la búsqueda de la erradicación de la discriminación. Aprovechemos los convenios internacionales que tenemos al respecto, y la concientización, ¿no? Eso es lo que quiero rescatar, ¿no? De la ciudadanía, para efectos de que esto desde la educación básica se pueda tratar ese tema y evitar que a futuro se presenten estas infracciones, ¿no? Bueno, y respecto a cómo contactarse con la autoridad de consumo, tienen a través de la atención del servicio de atención al ciudadano, ¿no? O puede hacerlo a través de denuncias informativas al teléfono 224-7800, la principal, y a ellos las van a derivar para que pueda sentar su denuncia, ¿no? Nosotros ya como autoridad evaluaremos el caso y se sancionará al respecto. Uh-huh. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Cecilia y Rodolfo, por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a los amigos que nos están viendo, ya lo sabe, denuncie para hacer valer sus derechos si se siente discriminado. Hasta otra oportunidad. Gracias. Radio Indecopi presentó Entérate. Una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi.
Síguenos en www.indecopi.gov.pe y en redes sociales a través de Indecopi Oficial.